de 8 fusileros cada uno, tienen la irreversible misión de acabar con la vida de Gabriel Hernández y Eduardo Villanueva. Muchas preguntas surgen en estos últimos segundos. ¿Valdrá la pena matar a estos 2 hombres para demostrar que matar es malo? Yo estoy en este instante muy mal también, estoy tiritando, digamos. Pero Dios da la fuerza para sobreponerse. Quedé con ganas yo de enfrentar a la gente, digamos. El instante final fue doblemente dramático. Porque primero, cuando lo ubicaron en respectivas sillas que habían, nos sorprendieron con un tiro cruzado, cosa que nadie de la prensa esperaba. Nosotros quedamos prácticamente frente a mí, frente, en línea mía quedó Villanueva. Y en una fracción de un par de minutos, fue el instante en que ellos ingresaron, se dio la orden del disparo y Villanueva no murió en ese momento, sino que quedó con algunas señales de vida que nos parecían evidentes a nosotros. Incluso entre todos los que habíamos ahí, quedó vivo. Yo le tenía temor al tiro de gracia, que eso tuviera que ocurrir. Y cuando se determinó que Villanueva todavía seguía con vida y había que rematarlo, ese fue un momento realmente terrible, ¿eh? Fue una bofetada, no al rostro nuestro, sino que al corazón, al alma de uno, ¿no? Por mucho que uno sea profesional, realmente en ese momento cuesta mucho mantener la calma, controlarse, y se produjo el tiro de gracia y la bala atravesó el cráneo de Villanueva, rebotó en un muro y pasó por sobre la cabeza de algunos fusileros que estaban ahí, por si había que reemplazar a algunos de los que tenían que disparar. Pasó por sobre la cabeza de unos médicos también y finalmente quebró unos vidrios que estaban en ese sector. O sea, lo que significa que el tiro de gracia pudo haberse convertido en la muerte para otras personas en el doble fusilamiento de Calama. La cárcel de Calama cerró sus puertas, luego que todos los asistentes asumieron que el espectáculo había llegado a su fin. Pero los rumores que aseguraban que el fusilamiento fue una farsa y que Hernández y Villanueva no habían muerto, inundaron el país. Se comentó que habían sido vistos en el extranjero. El obispo de la zona y la ex ministra de Justicia develan el verdadero misterio. La imagen de la cúpula de la Catedral de Calama, que se veía desde el patio de la cárcel al amanecer. La imagen de cuando me acerqué al patíbulo, ya habían sacado a Gabriel, y vi, por ejemplo, la sangre incrustada en la madera. La imagen de ver a los 2 tendidos en el suelo mientras la persona encargada de identificación les tomaba las huellas digitales. La imagen de un funcionario que se desmayó en ese instante. La realidad es que ese rumor, yo creo que surge de una confusión tremenda. Surge, en primer lugar, de un hecho diferente. El año 1978, siendo ya ministro de Justicia, me corresponde, ejerciendo facultades que tiene el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema, visitar un recinto de detención político, Tres Álamos, porque había detenidas unas personas que habían alegado tortura. Y me constituyo en el lugar a ver si es efectivo.
Y me atiende el médico del lugar, y me muestra las que ellos indican que son señas de tortura, y me explica que son señas, heridas que se han producido por estar amarrados a una silla, con los cordeles, con los cordones. Y en realidad yo no vi mayores huellas, lo digo con la misma honestidad que me ha caracterizado siempre, en ese caso. Y este médico me da muchas explicaciones médicas de que no ha habido tortura y las huellas externas así parecen corroborar. Pasa poco tiempo, tengo que viajar a un país extranjero, el embajador de ese país me da una recepción con motivo de este viaje a un congreso de ministros de justicia y me encuentro con el médico que me había atendido en ese recinto. Y le digo, doctor, ¿usted qué hace aquí? Y el médico me dice, yo no soy doctor. Yo soy fulano de tal, de los servicios de seguridad. Él me había engañado. Y eso es lo que yo cuento en una entrevista. Yo lo cuento en una entrevista y me da la sensación de que esa información, que yo la cuento muchos años después, la trasladan y no recuerdan con quién fue que yo me encontré. Entonces se lo atribuyen este encuentro a los ajusticiados de Calama. Llegamos a Arica, lugar donde se encuentra detenido Francisco Díaz Mesa, aquel cómplice que a última hora fue condenado a perpetuidad y se salvó de los fusileros. Se negó rotundamente a dar la cara. A pesar de los años de encierro, ante la pregunta si estaba arrepentido, bajó la mirada y se fue a su celda. Durante meses le hicimos la guardia para enfocarlo y lo encontramos nada menos que en la calle. Véanlo. Este es él. Y esta es la imagen exclusiva que sin duda nos hará reflexionar. Estamos en Quillota. Este es el hogar de la viuda de Sergio Yáñez. Ella trabaja en el Banco del Estado de Chile como cajera. Su caso fue connotado por la Corporación de Reparación, Verdad y Reconciliación como una víctima de atentado a los derechos humanos. Su hijo Sergio tiene hoy 17 años y la ausencia de su padre es el mayor estigma de su vida. Quise muchas veces, comentaba con mi madre que yo quería ir, quería ver dónde estaba. Quería estar seguro de que estaba muerto, porque no estaba muy seguro. Quería saber dónde estaba, qué es lo que había ahí. Hasta que hace 2 años atrás, el Banco del Estado nos invitó para el aniversario de él, cumplía 10 años. Y vi todo tal cual era. Conocí el banco en que trabajaba. También pude ver por donde estaban las casas donde vivíamos, que en estos momentos ya no están esas casas. ¿Y te encontraste con tu padre en algún instante, Sergio? Sí, muchas veces. Primero lo encontré cuando estaba en el banco de Chuquicamata y me contaron, yo quise saber todo al tiro que dónde estaban los muebles, empecé a preguntar. Y sentí en ese momento que no estaba solo, que había alguien más dentro de mí que me estaba enseñando eso. También la segunda vez que estuve con él fue cuando llegó el día de la ceremonia y descubriendo la placa sentí que alguien me abrazaba, pero no había nadie. El caso Calama, para muchos el crimen del siglo, se eyecta hoy como una verdadera bofetada a quienes creen en la vida y en el respeto por los seres humanos. Estar sumidos en la atmósfera del auténtico paredón del desierto, ahora transformado en culto a los inocentes, ciertamente nos conmueve, pero por sobre todo nos obliga a pensar, a reflexionar y a tratar de entender qué hicimos o qué dejamos de hacer para que esto sucediera en nuestro país. Guillermo Martínez, Sergio Yáñez, vuestras muertes no han sido en vano.
pero no para cobrar venganza, sino para alentar en nuestro espíritu la grandeza del perdón y asegurarnos que esto jamás volverá a repetirse.